Amén, mis queridos hermanos. Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos ya desde hace un tiempito leyendo lo que es la primera carta de Corintios. Ya terminamos. Actualmente estamos en la segunda carta, ¿no es cierto? Y yo quisiera preguntar, ¿ustedes recuerdan cuál fue el último predicador que habló sobre segunda de Corintios? ¿Qué pastor? No, el pastor predicó sobre el Día de la Madre, amén. Hubo un predicador más, él es Carlitos, no sé si se acuerdan. Y Carlitos predicó algo importante, ¿no es cierto? Carlitos mencionó sobre la generosidad, ¿de acuerdo? Y nosotros, mis queridos hermanos, ¿debemos o no debemos ser generosos? Debemos ser generosos. Esa es la única manera, mis queridos hermanos, en la que nosotros podemos demostrar a otra persona el amor que Cristo nos manda a tener. Amén. En este día vamos a dar continuidad a lo que Carlitos estuvo mencionando. Y yo les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 8. Y vamos a ir hasta el versículo número 16. 2 Corintios 8, del 16 al 24. Y les voy a pedir, por favor, que mientras van encontrando en sus Biblias, nos podamos poner de pie, ¿sí? Vamos a dar lectura a esta palabra. Vamos a leer de la siguiente manera. Yo voy a leer una parte y ustedes van a leer el siguiente versículo. ¿Les parece? Amén. La palabra de nuestro bendito Padre dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Cierren sus ojitos, mis hermanos, vamos a empezar orando. Papito del cielo, te damos gracias, Señor amado, por este día hermoso que nos has dado, Señor. Yo te agradezco, papito, porque tú eres quien siempre nos llena de muchas bendiciones, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Padre del cielo, y permíteme, Señor, poder hablar de ti a la congregación, papito. Gracias, Señor, por el privilegio que es estar acá parado, Padre del cielo. Bendice a nuestra iglesia, bendice a nuestro pastor, Padre Santo. Te amamos, Señor bendito, y te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, el tema de nuestro mensaje el día de hoy tiene que ver con servidores confiables para una obra santa. Y como ustedes ya saben, el texto base es 2 Corintios, ¿sí? 8 del 16 al 24. Y mis queridos hermanos, a mí siempre me gusta hablar del contexto porque es cuando yo puedo entender lo que realmente está pasando. Y Carlitos debió haber mencionado en la prédica, ¿sí?, que Pablo estaba recolectando dinero, ¿no es cierto? Él se fue por algunas iglesias y estaba recolectando. Y Corinto, la iglesia de Corintios, ya tenía una buena cantidad de dinero ya recogida, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata, mis queridos hermanos? Es que Pablo utiliza a Tito y a otros hermanos para que ellos puedan administrar
bien el dinero. En la obra de Dios no basta con tener buena intención, ni tampoco basta con tener capacidad técnica. Pablo nos enseña que quienes administran recursos, responsabilidades o ministerios, ¿sí?, deben ser personas comprometidas con Dios, aprobadas por la iglesia, diligentes en el servicio y cuidadosas de su testimonio. Por supuesto, mi hermana, y a Dios. La iglesia de Corintios estaba participando de esta ofrenda especial para creyentes que necesitaban ayuda. Y Carlitos, creo que hace 2 semanas, él mencionó la importancia de la generosidad en el pueblo de Dios, en una persona que cree y teme a Dios. Este pasaje nos muestra algo muy importante. La espiritualidad también se demuestra en la forma en la que administramos los recursos de la iglesia. A veces pensamos que hablar de dinero, de administración, contabilidad, informes o procesos no tiene nada que ver con la parte espiritual. Pero Pablo demuestra todo lo contrario. Para él, la ofrenda era un acto de gracia, adoración y amor. Por eso debía manejarse con total transparencia, orden y un buen testimonio. Y aquí, mis queridos hermanos, surge una gran pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Escoger hermanos preparados en contabilidad o hermanos comprometidos? ¿Qué creen ustedes? Desde una perspectiva cristiana, tomar una respuesta tan rápida no es sencillo. Realmente, creo yo que importante es primero que la persona esté comprometida con Dios, pero la capacitación también es importante. ¿Sí? Entonces vamos a dar lectura, mis queridos hermanos, al versículo número 16. Yo lo voy a hacer en la versión NTV para que se vaya también entendiendo un poquito más claro con palabras más actuales. Dice, por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. ¿Sí? Algo importante se mira acá. Tito había tenido ese mismo sentir de servirle a Dios. Pablo comienza dando gracias a Dios porque Tito tenía una preocupación sincera por la iglesia. No era un hombre que estaba actuando de manera obligada, fría o incluso indiferente. Dios había puesto en su corazón una carga espiritual por los creyentes, por la grey. Sí, Dios había llamado a Tito. Aquí vemos el primer requisito para servir en una responsabilidad delicada. Un servidor, escuchen bien mis hermanos, un servidor debe tener carga espiritual, no solo habilidad técnica. Tito no estaba sirviendo por presión o por compromiso, por interés o simplemente por figuretear acá. Tito tenía un llamado. Tito servía porque Dios había puesto solicitud en su corazón. En nuestra iglesia, ministerio, no basta con decir, esta persona sabe de contabilidad, esta persona es tesorera en su trabajo. No, mis queridos hermanos. Hay una serie de preguntas que nosotros nos debemos hacer antes de esto. Y la primera es, ¿esta persona ama a Dios? ¿Ama a la iglesia? ¿Sirve con humildad? ¿Entiende que esto no es solo dinero, sino mayordomía delante de Dios? Una persona puede saber mucho de números, pero si no tiene temor de Dios, puede terminar tratando los recursos de la iglesia como si se tratasen los recursos de una empresa. Pero una persona comprometida entiende que cada dólar,
cada ofrenda, cada donación, cada diezmo, ¿sí? Y cada gasto se hacen para honrar a Cristo. Versículo 17 nos dice: Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. En la Reina Valera nos dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Tito no solo aceptó la responsabilidad, sino que fue voluntariamente. Pablo dice que Tito estaba muy solícito. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía diligencia, que tenía interés, que iba a mostrar disposición. Y aquí encontramos otro principio. El servicio cristiano no debe hacerse por obligación externa, sino por disposición interna. Tito no necesitó ser manipulado ni presionado. Su corazón estaba alineado con la obra. Y en nuestra iglesia muchas veces vemos como el líder empieza a los siervos que están debajo de él, empieza a obligarles. Es que tienen que llegar puntuales. Es que necesito que me ayuden con esto. Y los siervos que están debajo, mis queridos hermanos, no escuchan. No tienen el mismo compromiso que muchas de las veces su líder sí las tiene. Y la pregunta es, ¿estas personas realmente fueron llamadas? Hay personas que aceptan cargos en la iglesia, pero lo hacen sin pasión, sin responsabilidad y sin constancia. Aceptan, pero luego no cumplen. Dicen inicialmente, sí, pastor, cuente conmigo, pero después no entregan informes, no llegan a reuniones, no responden mensajes, no dan el debido seguimiento. El compromiso verdadero se evidencia en la diligencia. En administración, tesorería, logística, liderazgo o cualquier ministerio, no basta con decir yo quiero servir. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacerlo bien? ¿Estoy dispuesto a ser puntual? ¿Estoy dispuesto a rendir cuentas? ¿Estoy dispuesto a sujetarme a procesos? Tito, mis queridos hermanos, fue por voluntad propia, pero él sabía el grado de responsabilidad que se iba a tener ahí. La voluntad sin disciplina se convierte en emoción pasajera. Versículo 18. También les enviamos junto con Tito a otro hermano a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Y aquí, mis queridos hermanos, también hay que tener algo en cuenta, ¿no? Tito, él era la persona encargada de la parte espiritual. Él fue el que pidió colaboración en Primera de Corintios, ¿no es cierto? A todos los corintios les pidió una colaboración para las personas necesitadas. Él, siendo el que creó la iglesia, el espiritualmente más arriba, no fue la persona que iba a administrar el dinero. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo manda a Tito para que Tito se haga cargo de esto. Y aquí ya vemos a otro hermano adicional, ¿no? Pablo establece acompañamiento, equipo y supervisión, no porque Tito fuera sospechoso o porque pensara que Tito se iba a llevar algo, sino porque la transparencia protege a todos. Además, el hermano que él estaba enviando no era cualquier hermano, era alguien que estaba aprobado y que era reconocido, que era una persona de buen testimonio en las iglesias. No es saludable que una sola persona maneje todo el dinero, autorice pagos, compre todo, registre todo, mis queridos hermanos. Esto puede abrir puertas
para que existan errores, tentaciones, sospechas o acusaciones incluso injustas. Cuando se trabaja con dinero, mis queridos hermanos, uno se tiene que cuidar mucho. Y acá nosotros en nuestra amada iglesia, ¿sí? Quien maneja, quien administra el dinero no es una sola persona, es un grupo de hermanos que fueron escogidos por la iglesia, seleccionados por el pastor, pero escogidos por la iglesia. Dios es quien le da la sabiduría al pastor para que él mire en cada uno de ustedes las diferentes habilidades, ¿sí? Los diferentes conocimientos que cada uno tiene para poder ser tomados en cuenta. Pero importante es su testimonio. ¿Cómo viven ustedes? La transparencia no debilita la confianza, la fortalece. Vamos al versículo 19, dice, y no solo esto, sino que fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Este hermano no fue únicamente escogido por Pablo, fue también escogido por la iglesia. Era una persona que tenía, ¿sí?, un buen testimonio. Pablo aquí aclara algo muy importante, ¿sí? Dice que es administrado por nosotros para la gloria de Dios. El trabajo que estos hermanos hacían era para la gloria de Dios. Aquí hay dos principios, mis queridos hermanos. La iglesia debe reconocer a quienes administran. Y aquí les voy a contar un poco. No todos somos buenos administrando el dinero. Principalmente les voy a poner mi caso. Yo no soy de las personas que administraba bien el dinero. He ido aprendiendo y dando gracias a Dios ahora las cosas son diferentes. Pero en un inicio, cuando yo empecé a trabajar, cuando yo empecé a salir de la universidad y coger mis primeros trabajos, uno compra cosas que no sirven. El primer gasto que tuve fue una televisión. El segundo gasto que tuve fue un auto y me endeudé. Me quedé endeudado. Y no les alargo más la historia, pero cuando pasó este tema de las deudas, mis queridos hermanos, creo que el carro saqué para 5 años, medio recuerdo. Al segundo año me botan del trabajo. Me quedo sin trabajo. Y la deuda estaba más de la mitad. La misericordia de Dios, porque en ese entonces yo recuerdo que lo único que le decía a Dios era, Señor, ya no quiero estar así, quiero salir de esta deuda. Pasó, mis hermanos, que hubo meses en donde literal no tenía ni siquiera para comer, literal. Había veces en las que yo iba al trabajo, mi trabajo queda por la Chiris y la Tomás de Berlanga, y yo salía como si iba al almuerzo, pero solo iba a caminar, pasaba por los centros comerciales y me regresaba. Y no es que alguien no me haya podido prestar dinero, pero mis hermanos, yo entendí que yo tengo que hacerme responsable de mis deudas. Una deuda, si yo pedía dinero o pido dinero, ¿sí?, no iba a tapar la deuda que yo ya tenía, la iba a incrementar. Y eso me sirvió como lección para tomar buenas decisiones ahora, mis queridos hermanos. De verdad, hace más o menos unos 2 años atrás que yo terminé de cancelar esa deuda, de verdad que no tienen idea de la felicidad que tenía. Era feliz. ¿Saben por qué? Porque cuando uno pide dinero termina siendo esclavo de la persona que les prestó. Y Dios nos llama a ser esclavos. Aprendamos a ser buenos mayordomos. Aprendamos a poder tener orden en nuestras finanzas. Y crean, no vine a juzgar a las personas que tienen una deuda, pero espero que Dios tope sus corazones y ustedes entiendan que no es bueno endeudarse. Amén.
Pablo no está manejando fondos para engrandecerse, no busca poder ni control. La ofrenda se administra para la gloria de Dios. Cuando una iglesia escoge tesoreros, diáconos, líderes, no debería hacerlo por amistad, no debería de hacerlo por presión de familia, influencias económicas o incluso por antigüedad. El pastor debería preguntarse, ¿esta persona tiene buen testimonio? ¿La iglesia puede confiar en ella? ¿Es ordenada? ¿Es humilde? ¿Acepta rendir cuentas? ¿Tiene la capacidad necesaria para cumplir esta función? Son preguntas que probablemente nosotros cuando estamos ya en un puesto de liderazgo no lo hacemos. Y ahí nos empieza a ir mal. Y yo no le estoy hablando que esto pasó en Corinto. Estamos hablando de nuestra iglesia y de las iglesias que están a nuestro alrededor. Si usted está en un puesto de liderazgo, ¿sí? Usted debe pedir dirección a Dios, porque solo Dios le puede mostrar quién es la persona que le va a suceder o quién es la persona que debe trabajar con usted. Pero ¿cómo escucha a Dios? Orando, leyendo la palabra de Dios. Además, todo proceso financiero debe tener una motivación espiritual. ¿Cuál era esa motivación? Glorificar a Dios. No se trata solo de cuadrar números, se trata de que la iglesia pueda decir, estamos administrando esto de tal manera que Cristo sea honrado. Versículo 20 nos dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo está consciente de algo. Cuando se manejan los recursos pueden venir críticas, sospechas o acusaciones. Por eso toma medidas preventivas. Y esto, mis hermanos, pasa en todas las iglesias, ¿sí? Y les comento, no porque estoy en todas las iglesias, pero tengo amigos. Por el hecho de tocar instrumentos, he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias, tener varios amigos, y los problemas a veces son muy relacionados. Pasa, mis amigos, que la iglesia es generosa, entrega cierta cantidad a la iglesia en común, sus diezmos, sus ofrendas, sus donaciones, y después de que se entregan, se siguen preguntando, ¿y qué harán con el dinero? ¿Será que está bien invertido? Esas son preguntas, ¿no es cierto?, que se las hacen o no las hemos hecho. Mis hermanos, cuando uno da un regalo, cuando uno da, ya no es de él. No se preocupen por lo que dieron. Dios va a tomar el control y Dios le va a tomar en cuenta al hermano que está administrando ese dinero. Nosotros sí nos tenemos que preocupar por nuestra iglesia, y aquí es un llamado de atención. Cada 6 meses nosotros hacemos la asamblea de miembros. Y también les soy sincero, solamente se llenan estos 2 cuadritos. Somos un total de 700 miembros y a la asamblea solamente asisten unas 120 personas, 150 en el mejor de los casos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no nos interesa. No nos importa. Debería importarnos. Debería, pero no pasa eso. Aprendamos a ser buenos administradores. Preocupémonos por nuestra iglesia. Una frase peligrosa en la iglesia es, aquí todos somos hermanos, no necesitamos controles. Sí, somos hermanos, pero también seguimos siendo humanos. La Biblia enseña que debemos ser prudentes. Los controles son necesarios, ¿sí? No es una prueba de desconfianza, es una señal de madurez. Y ustedes pueden escuchar, una iglesia debe de tener registros claros en ingresos y egresos. Los tenemos.
Las ofrendas deberían contarse por más de una persona. Lo hacemos. Los gastos deberían tener respaldos. Existen. Las ayudas económicas deberían documentarse. Se lo hace. Los informes deberían presentarse con claridad. Los hacemos. Quien administra no debería molestarse cuando se le pide rendición de cuentas. Eso pasa. Eso pasa en nuestra iglesia. Pero nosotros no queremos ver ese informe. Es que no entiendo. Es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos, poder tener esta documentación y estar claros, saber que realmente en nuestra iglesia los fondos se están administrando de manera correcta. La transparencia evita tropiezos, protege el testimonio y cuida el corazón de los servidores. Versículo 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y esto es uno de los versículos más importantes del pasaje, porque aquí hay dos cosas importantes. Uno, hace las cosas bien, no solo para Dios, sino también para los hombres, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que el testimonio importa. El testimonio importa mucho. Pablo dice que debemos actuar honradamente en dos direcciones, ¿no es cierto? Delante de Dios y delante de los hombres. Pero algunos dicen, lo importante es que Dios sabe la verdad. Eso es cierto en primera parte, pero no es todo cierto. Pablo enseña que también debemos cuidar nuestro testimonio delante de las personas. La integridad cristiana debe ser espiritual y pública. No basta con ser honesto en el corazón, también debemos tener prácticas visibles de honestidad. ¿Y acá qué puede pasar? ¿No? Un tesorero puede decir yo jamás robaría, y gloria a Dios por eso. Pero aún así necesita entregar reportes, guardar facturas, presentar balances, permitir revisión. Un líder puede decir, yo tengo buenas intenciones, pero las buenas intenciones no reemplazan los buenos procedimientos. Una iglesia puede decir, aquí todo se hace para Dios, pero si no hay orden, información clara, puede perder credibilidad. La obra de Dios debe hacerse con tal transparencia que aun si alguien revisa, no encuentre motivo legítimo de acusación. Versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen en vosotros. Pablo menciona a una persona más. Ya estaba Tito, estaba un hermano y había un hermano adicional. No menciona los nombres de estos hermanos, pero este último, algo que nos muestra es que él fue probado repetidas veces en muchas cosas. Lean de nuevo. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Quiere decir, mis queridos hermanos, que este último hermano ya le habían dado una responsabilidad y él había cuidado y había sido fiel con lo que se le había entregado. El hermano pasó la prueba. Ahora se lo estaba tomando en consideración para algo mucho más grande. Ya no, tal vez solamente era, vas a hacerte cargo de un ministerio. Ahora probablemente es de hacerse cargo de un eje, algo así. Este hermano había sido probado. Antes de entregar grandes responsabilidades, debemos observar fidelidad en responsabilidades previas. Pablo no improvisa, no escoge personas porque están disponibles, escoge personas que ya han demostrado diligencia. Y ese es un error también que cometemos. Lo vemos sentado para que haga algo, ¿no? Por favor, ñaño, ayúdame con esto. No es así como se escogen líderes.
En la iglesia, antes de nombrar a alguien para administrar fondos, dirigir proyectos o liderar ministerios, conviene hacerse las siguientes preguntas. ¿Ha sido fiel en cosas pequeñas? ¿Cumple cuando se le asigna una tarea sencilla? Cosas más fáciles, llega a tiempo, es ordenado, responde con humildad la corrección. ¿Se puede confiar en su palabra? Y yo les voy a pedir que abran, vamos a ir a Lucas 16:10. No pierdan el texto base nada más, pero vamos a Lucas 16:10. Y esto vamos a leerlo todos, ¿ya? Lucas 16:10. Amén. Todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mis hermanos, si Dios a usted le da un sueldo de $1,000 y usted no es un buen administrador, ¿por qué se le va a dar 2,000? Si a usted le dan un ministerio de 5 personas y no lo puede ordenar, ¿le van a dar un ministerio como premio de 100? En lo poco, nosotros debemos aprender a ser fieles. Y ya Dios, en su respectivo momento, nos pondrá en la posición que nosotros necesitemos estar. Dios conoce eso, Dios conoce su corazón. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Aprendamos, mis hermanos, a ser fieles. Una persona que no entrega a tiempo un informe pequeño, difícilmente administrará bien una responsabilidad grande. Versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Miren cómo Tito acá, qué hermoso cómo los llama, ¿no? Los dice, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Qué bonito que ustedes, por hacer un excelente trabajo en su servicio, sean llamados de esta manera. Son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Así debería ser nuestro comportamiento, mis queridos hermanos, ser de ejemplo. Nuestro testimonio siempre está hablando. El servicio administrativo también puede glorificar a Cristo. A veces pensamos que solamente estar en el púlpito predicando, que solamente estar con los niños en liderazgo, o que solamente las personas que están muy allegadas acá son las personas que realmente son espirituales y valen su trabajo. No, mi hermano, glorificar a Cristo también es con su profesión. En la parte administrativa, el hacer las cosas correctas también glorifica a Cristo. Un hermano que sirve en contabilidad con honestidad glorifica a Cristo. Una hermana que organiza las cuentas del ministerio con excelencia glorifica a Cristo. Un diácono que entrega ayudas con orden y amor glorifica a Cristo. Un equipo que cuida los recursos de la iglesia con transparencia también glorifica a Cristo. No hay ministerios pequeños cuando se hace para la gloria de Dios. No hay ministerios pequeños cuando se hace para la gloria de Dios. Versículo 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo termina animando a la iglesia a demostrar amor, la generosidad, la honra
a los servidores y a la participación en esta obra, ya que va a ser una prueba visible del verdadero amor cristiano, de cómo ellos iban a administrar el dinero. El amor cristiano no se queda en palabras, se demuestra en acciones ordenadas, generosas y responsables. Y aquí sí, ¿qué es más importante, mis queridos hermanos? ¿Escoger hermanos preparados en contabilidad o hermanos comprometidos? Miren, hay una parte, voy a leerles Éxodo 35, 30 al 35, dice... Solo escuchen, mi hermano. Dice, Moisés le dijo a los israelitas, pongan atención, Dios ha elegido 2 artesanos muy capaces para que trabajen en la construcción del santuario. De la tribu de Judá ha elegido a Bezalel y de la tribu de Dan ha elegido a Oholiab. Dios les ha dado capacidad artística para hacer los tallados en madera, los bordados en tela morada, tela azul y tela roja y en tela de lino fino, así como para hacer cualquier tipo de artesanía. Dios nos da las habilidades. Es importante el compromiso, es importante un siervo comprometido, pero una vez que se tiene ese siervo comprometido, se lo debe capacitar. Él debe aprender cómo llevar un orden en el ministerio que esté o llevar las cuentas claras si es que estamos hablando de algo de finanzas. Pero son importantes las dos cosas, el compromiso y la capacitación. Amén. Pablo no escogió cualquier persona solo porque tenía buena intención. Escogió personas comprometidas, diligentes, reconocidas por la iglesia, probadas en el servicio, con buen testimonio, capaces de manejar una responsabilidad delicada. Y en la parte espiritual, él escogió personas honestas, humildes, fieles, sujetas a rendición de cuentas, con buen testimonio, comprometidas con la iglesia y dispuestas a servir, no a controlar. Para terminar, mis queridos hermanos, Pablo no improvisó, no manejó los fondos solo, no apeló únicamente a su autoridad apostólica, escogió hermanos aprobados, diligentes, reconocidos. No debemos escoger a alguien solo porque sabe contabilidad si no tiene testimonio espiritual. Tampoco debemos entregar una responsabilidad contable delicada a alguien que solo porque es compromiso, ¿no? O que es comprometido, sino tiene que prepararse y seguir un acompañamiento. La iglesia debe buscar personas con carácter cristiano, compromiso real y capacidad adecuada. Y si no tiene toda la capacidad, deben ser capacitados y acompañados por un equipo. Y yo les voy a pedir que por favor se pongan de pie ya para terminar. Tengan en cuenta, mis queridos hermanos, que en la casa de Dios no administramos para quedar bien con los hombres, sino para glorificar al Señor. Cierran sus ojitos. Papito Dios, te damos gracias, Señor del cielo, por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, porque solo siguiéndote a ti, solo escuchando tu palabra, podemos, Señor, ser mejores, Señor, y también aprender a vivir en paz. Yo oro, Padre bendito, por cada una de las personas que se encuentran aquí, Padre, que tú seas bendiciendo, que tú seas dándole, Señor, esa capacidad para administrar, Señor, sus finanzas, Papito. Te agradecemos, Señor, por nuestra iglesia, por nuestro pastor, Señor. Permítenos cada día tomar buenas decisiones, Señor. Enséñanos, Papito, a amarte, oh Dios. Te alabamos, Señor, y dejamos el resto de esta tarde en tus manos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.